Una mirada crítica de una realidad absurda. Ahí va, martes 16 de julio, el país en manos de timberos. Vamos a ver las reacciones del mercado a los anuncios del gobierno. El dólar, las acciones, pin, y ahí el juego de la timba de Toto Caputo y compañía. Y mientras tanto la Argentina real, la crisis de Milei, el impacto de la recesión en la capacidad instalada de la industria a niveles de la pandemia, cada vez más abajo. La producción industrial en Santa Fe también, en rojo. Más datos sobre la crisis de Milei. Un desplome histórico del consumo en supermercados. Entonces vos tenés la timba de Toto Caputo, la bolsa, el juego financiero y después la economía real que se cae a pedazos. ¿Volvieron los 90? Vuelve la CIDE, damas y caballeros. Bienvenida a la CIDE nuevamente a la Argentina. Te voy a contar algunos detalles. ¿Qué cambia? ¿Qué no cambia? Algunos nombres que aparecen ahí y qué pude averiguar en las últimas horas. Mientras tanto, también el gobierno insiste en no repartir comida. Va a acudir a la Corte Suprema de Justicia para no repartir comida y tampoco reparten frazadas. Tienen frazadas guardadas en plena hora polar sin repartir. Así que en un rato te lo contamos y también algunas novedades que hay con Brasil, que bueno, ya la disputa entre Milei y Lula es a cielo abierto. A cielo abierto, ¿no? Empezamos a resumir mientras le ponen un like y un comentario a esto. La economía en manos de timberos. El dólar paralelo se desplomó 80 pesos en el primer día hábil desde que el gobierno anunció su plan para intervenir en el mercado de cambios. Es la mayor caída diaria en lo que va del año. Una buena para Toto Caputo. Bajaron, como él quería, los dólares paralelos. No todas son buenas porque, acto seguido, empezó a subir el riesgo país por encima de los 1.500 puntos y la bolsa porteña se hundió 11%. ¿Qué significa? Como dijimos ayer, que era previsible que los dólares financieros bajen porque así lo salió a buscar el gobierno fuerte a través de, bueno, la intervención en el mercado con reservas del Banco Central, fundamentalmente. Algunos dicen, en realidad no intervinieron tanto, siguieron emitiendo, lo que incluso sería peor porque entonces hicieron un anuncio que no cumplieron, ¿no? A través de la emisión monetaria. Bueno, veremos. Lo que sí es cierto es que bajar el dólar con este tipo de intervenciones es la clásica timba financiera que utiliza Toto Caputo. Toto, ya te conocemos, ya sabemos que es así, ya sabemos cómo... Salí de ahí, Toto. Ya sabemos lo que te pasa con la deuda. Ya te vimos. Sí. Salí de ahí, vamos a hacer una intervención a Toto. Lo vamos a sentar y decir, mira, sí. Toto. Ya te vimos. Ya sabemos lo que te está pasando, te queremos ayudar. No es como los niños que se tapan los ojos y piensan que los demás no lo ven, ¿viste? Te estamos viendo, Toto. Se esconde atrás de la cortina y se le ven las patitas. No te tapes los ojos. Bueno, un especialista en ganar tiempo quemando reservas ya lo hizo con Macri hasta que la chocó y tuvo que ir al Fondo Monetario Internacional. Y la caída de los bonos es justamente porque los inversores ven que el gobierno decidió no acumular reservas, no las acumula porque las va a usar para intervenir, entonces no va a salir del cepo y eso genera desplome de acciones, la suba al riesgo país ante la falta de confianza. Las dos cosas al mismo tiempo lo que muestran es que el gobierno la vende al revés, porque vos veías ayer en redes cómo mostraban esto, Caputo y compañía y toda la camada, la caterva de tuiteros libertarios diciendo que esto es un logro del gobierno, que el mercado ahora sí empieza a verla. Sí. Ayer estaban en esa línea, ahora sí la ven. Bueno, lo cierto es que otra lectura posible que hace el mercado y algunos analistas consultados en distintos medios es que los inversores están preocupados porque se priorice la baja de la inflación a toda costa antes que la acumulación de reservas y que la reacción de los bonos podría deberse a que los inversores básicamente dicen, che, a mí no me cierra. No les está cerrando que la intervención del central en el contado con liqui para bajar la brecha cambiaria tenga futuro. En lo inmediato sí, ayer, esta semana, poner los próximos días, bajan los dólares paralelos. Bueno, la caída de los bonos y la suba al riesgo país es que a mediano o largo plazo lo que le está diciendo el mercado es, yo esta no la veo, ¿eh? Sí, hay alguna cuenta muy simple, tampoco es ideológico lo que ve el mercado. El mercado ve las reservas y dice, de esas reservas me tienen que pagar a mí. Sí. Si hay menos reservas, hay menos chances de que me paguen. Exactamente. Bueno, es un juego de timba financiera minuto a minuto, día a día, celebrando logros efímeros, una especie de placebo, ¿no? Que el gobierno utiliza, mientras lo que se profundiza es el problema de fondo, que es la falta de dólares. Por supuesto, no es una novedad. En la historia argentina, en los largos últimos años, es el problema central, la escasez de dólares, y entonces una recesión que se profundiza, tanto que ya nadie ve posible una salida de esa recesión en el corto plazo. Ya ni siquiera una B corta. Ya ni te pide una B corta. Por lo menos una L. ¿Viste? ¿Se acuerdan cuando se hablaba de esa letra? Bueno, mientras tanto, ¿qué pasa con el oro? Ayer un tuit de Palazzo
¿Se están llevando fuera del país las reservas de oro del Banco Central? Preguntó Palazzo. El gremio de la bancaria que conduce el diputado nacional y secretario general de la bancaria, Sergio Palazzo, alertó que el Banco Central estaría sacando del país lingotes de oro de las reservas sin ninguna decisión oficial que lo respalde. La bancaria lo que hizo fue presentar un pedido de informes para que el Banco Central, la entidad que conduce Santiago Bausili, socio en una consultora, es decir, socio de verdad y mano derecha de Toto Caputo, de precisiones sobre 2 operaciones sospechosas detectadas por el sindicato. ¿Qué sucede? Aparentemente el gobierno está yendo en búsqueda de auxilio financiero, por ejemplo, en bancos de Basilea. Ese tipo de bancos te dicen, sí, yo te presto, pero necesito un respaldo, papi. Y ahí es donde piden el oro. Habría que ver, por supuesto esto es un pedido de informe para ver si efectivamente está sucediendo o no, ¿no? Pero Sergio Palazzo, el titular de la bancaria, diputado nacional de Unión por la Patria, sale a cuestionar fuertemente y públicamente, a preguntar, al menos, si es cierto que se están llevando fuera del país las reservas de oro del Banco Central. Importante que no solamente lo pide a través de las redes sociales, sino que hay, digamos, hay un pedido oficial. Es un pedido de informes a las autoridades del Banco Central. Veremos qué responden. Algunas opiniones de economistas este lunes sobre toda esta estrategia de Caputo y los timberos a cargo del gobierno. Primero escuchamos a Emanuel Álvarez Agis. De desinflación en la historia aumentan la base monetaria, no la bajan. Porque como el programa antiinflacionario es efectivo, la gente empieza a querer quedarse con pesos en el bolsillo, porque el costo de quedarse con esos pesos disminuye. El costo de quedarse con esos pesos es la inflación. Entonces, la verdad que no, depende del tipo de programa. Yo lo que veo es que Milei a mitad del río cambió de programa y ahora tiene un programa de baja inflacionaria que es bastante populista, digamos, que es el que nos ha llevado al fracaso en el pasado, que es retrasar el dólar, retrasar las tarifas. Cuando haces eso, adentro un cepo te sube el paralelo. Si no hubiera cepo cuando haces eso, devaluás el dólar oficial. Pero como hay cepo, de vuelta, el agua en vez de correr para el dólar oficial, corre para el dólar paralelo, que es donde le dejas un huequito. Hay la interpretación, el análisis de Manuel Álvarez Agis, exfuncionario y también muy consultado en el mercado, ¿no? Con las consultoras, tanto de acá como de afuera. También Gabriel Rubinstein, ex viceministro de Economía durante la gestión de Massa, ¿se acuerda? Sí. Bueno, esto decía. El mercado ve que no hay una hoja de ruta verdadera o una hoja de ruta clara para liberar el cepo. Y el mercado, yo creo que está exigiendo, che, si no se libera el cepo, esto no va a funcionar. Entonces, lo demás ya poco importa. Es decir, vos tenés... Podés bajar la inflación, bajar el dólar, controlar, intervenir en el mercado, pero si no liberás el cepo... Te pican el boleto. Porque es una especie de, digamos, son victorias pírricas que no se sostienen en el tiempo. Ahora, entonces, la pata fiscal está bien, aunque haya que mejorar mucho, está bien en concepto y está bien en que lo hayan hecho muy rápido, pero la parte cambiaria, ahí se han enredado y no han logrado solucionar nada, y después de muchos meses de Milei yendo a todas partes del mundo, diciendo una estrella y demás, no consiguió un solo dólar para Argentina. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, ahí las opiniones entonces de Agis y Rubinstein, los dos ayer en distintos programas de Radio con Voz. ¿Va a funcionar entonces hacer bajar los dólares sacrificando reservas y profundizando la recesión? Veremos. Uno puede suponer que no, pero tal vez somos nosotros los que no la vemos. Pero, Mati, ¿vos tenés alguna data? No sé, digo, porque la verdad que no parece así puesto muy sostenible. O sea, tener cada vez menos reserva cuando encima cada vez los vencimientos de deuda son más grandes los que vienen y el año que viene ni te cuento. No, sí, jugadísimos todo este esquema a que liquide el agro. Si el agro no liquida, no le entran dólares, por lo tanto no se ve una salida. Lo que están diciendo, lo charlábamos ayer con Diego Genú, recomiendo su columna, es que... Lo que empieza a observarse es el mecanismo típico de Caputo cuando se queda sin tiempo, que es ganarlo financieramente a costa de quemar reservas, en este caso para bajar los paralelos, al bajar los paralelos, achicar la brecha, de alguna forma aflojar la tensión de que el mercado le pide una devaluación, evitar la devaluación y por lo tanto evitar el fogonazo inflacionario. ¿Pero qué está haciendo tiempo para que aparezcan los supuestos dólares que nunca aparecieron, digamos? Para que aparezca, no sé, el FMI o alguien que ponga unos dolarucos. A esta altura solo el agro.
Solo el agro, porque ¿de dónde si no te van a caer dólares? El fondo el fondo ya le dijo que no. Pero además el fondo ya le dijo, mirá, yo no te la voy a prestar para que la quemes de vuelta, yo ya te conozco, pero ya lo hiciste. Pero digo, no sé, por ahí están esperando a Trump, no sé. Pero falta mucho para eso, ¿no? Claro, falta como medio año, ¿no? Las elecciones son en diciembre, Trump asume en enero. En principio, sí, de noviembre, pero recién asume el año que viene. Parece demasiado tiempo, ¿no? Para esta estrategia. Bueno, veremos. Veremos qué sucede en la vida de los timberos financieros, ¿no? Esta cosa de los traders y de los numeritos y de la bolsa. Después está la vida real de la economía, las personas, que es mucho más notable, palpable y que no se mueve tan rápidamente como las especulaciones de los timberos. El impacto de la crisis de Milei se siente fuerte. Repasemos algunos datos. El efecto de la recesión, por ejemplo. El uso de la capacidad instalada de la industria alcanzó el 56,8% en mayo. Es el peor mayo desde 2020, cuando la economía, ustedes se acuerdan, tenía números inéditos producto de las restricciones de la pandemia a nivel mundial. Bueno, es como una pandemia, pero sin la parte de usar barbijo, tener vacunas, alcohol en gel en las manos, enfermedades y padecimientos. Es igual, pero sin la pandemia. Bueno, algunos libertarios vieron en esto un signo de recuperación porque el índice aumentó apenas el 0,2% en comparación con abril. Entonces te lo muestran, te dicen, mirá, acá son esas cosas que agarran 0,2 en comparación con abril. Esto significa que empezamos a mejorar. Usaron un secador de pelo en el baño más. Claro. Por sexto mes consecutivo funcionó la industria por debajo del 60% de su potencial máximo. Que la capacidad instalada esté en el 56% significa que casi la mitad de las máquinas están apagadas, básicamente. Tiene una capacidad instalada de tanto, bueno, la mitad está apagada porque no tiene sentido producir. Aunque se mantiene también la fuerte caída, sí se confrontan los números con mayo 2023, cuando la capacidad instalada era del 67,8%. Es una caída brutal en comparación mayo a mayo, ¿no? También la causa de este desplome, lo que dice INDEC, es que fue la paralización que sufrió la actividad de la construcción desde la llegada de Milei a la presidencia, a raíz fundamentalmente del recorte de la obra pública. Otras mermas importantes se observaron en la industria automotriz. Ya veníamos de suspensiones y varias empresas que están mirando a Brasil, y no sea cosa que peguen el salto. Cayó en el sector automotriz la capacidad instalada del 62,4% al 45%. ¿Menos de la mitad? Menos de la mitad. En el segundo caso, la más baja fue desde el... tengo acá. Textil. Del 58% al 41%. Transformándose el rubro textil en el que más capacidad ociosa tuvo. O sea, 6 de cada 10 máquinas de textiles están apagadas porque no tiene sentido. No. Tiene sentido, es una locura. Datos de la economía real versus la timba financiera de Toto Caputo, ¿no? Otro dato, la producción industrial en Santa Fe sigue en rojo, cayó 9,5%. Es el tercer polo productivo del país que sufre una de las peores crisis históricas. Nota del diario La Capital indica que un informe de la Federación de Industriales de Santa Fe muestra que en mayo la actividad cae casi 10 puntos interanual, es decir, 9 de cada 10 sectores en problemas serios y la pérdida en tiempo récord de muchos empleos, es lo que está marcando la Federación de Industriales de Santa Fe. Todo esto, por cierto, con un impacto en el empleo y también con una dinámica, en el caso de la actividad industrial, más difícil y lenta de revertir después, ¿no? No es que de un día para el otro, listo, se prende. Distinto es por ahí el sector de la construcción. Así como cae mucho muy rápido, se recupera mucho muy rápido también, fácilmente. El tema de la actividad industrial es más compleja. Bueno, sí, porque las máquinas se vuelven obsoletas, porque... No, y porque para generar las condiciones que pidan, que demanden mayor producción industrial, tenés que salir de la recesión. Y no se ve en lo inmediato una salida de la recesión. La obra pública, ponele que, en acuerdo con las provincias, reactivan algunas, que en el sector privado siempre hay un sector que tiene guita y siempre hay un sector que va al ladrillo, se mantiene la obra privada. En ese sentido, los puestos de trabajo que se pierden rápidamente también se suelen recuperar rápidamente. En la actividad industrial es más difícil que esto suceda. Y atención a lo que sucede ya entonces. Decíamos automotrices, Córdoba. Y acá, industrial de Santa Fe. Otro dato de la crisis de Milei. Atención a este informe que publica Leandro Renú en página 12. Desplome histórico del consumo en supermercados. En junio las ventas cayeron 12,5%. 3 puntos más que en mayo. Así, ya no solo la comparación y la caída es interanual, sino mensual. En comparación con el mes anterior, la recesión, según la consultora privada que mejor mide en todo el país, dice Leandro, se aceleró y el gasto de las familias en productos de la canasta básica casi volvió a los niveles de abril,
desde que Milei es gobierno, las compras bajaron 8,5% y por primera vez desde la era Macri hay 6 meses consecutivos de derrumbe de consumo en comercios, pymes, chinos e hipermercados. Esto también, y lo hemos contado en algún momento, significa que el consumo, por lo general cuando hay crisis, muta, varía, se mueve. No, sale de un lado para ir hacia otro, es decir, sale de los supermercados para ir a los comercios de cercanía o al revés, o sale de los comercios de cercanía para ir hacia los hipermercados buscando precios, digamos. Sí. Acá lo que se observa es una caída del consumo que no va a ningún lado, es decir, se consume menos. No es que varía, no es que están yendo hacia segundas marcas, no es que se está yendo hacia alternativas de consumos más baratos. No hay, desaparece el consumo. Son los que se caen de ahí. Los que se caen de ahí, entonces vos tenés ahí una sexto mes consecutivo de derrumbe del consumo en comercios, en los chinos, en los supermercados. Bueno, después explícamela como quieras, ¿no? La timba financiera, los traders, que el dólar, que PIN, que el riesgo país, etc. En la economía de la vida real de las personas, parece, una vez más, los datos de la realidad, empecinarse en desmentir al gobierno en su relato de una recuperación imaginaria. No está ese relato verificado en la realidad, más que en la timba y en el lenguaje de los traders y demás, ¿no? Y en las pizarras de la City. Bueno, cambiamos de tema. Venimos diciendo que volvieron los 90. Hay como un espíritu noventoso nuevamente entre nosotros. Vuelve la CIDE. Damas y caballeros, bienvenida nuevamente la CIDE a la Argentina. El gobierno disolvió la AFI y anunció cambios en el sistema de inteligencia nacional. Así que ahora el organismo volverá a ser una secretaría. El nivel de falopa de los escuditos. Ahora vamos a profundizar. Vamos a profundizar escudo por escudo. Porque hay algo ahí de la peli que están viviendo estos tipos. Sí. Código Da Vinci. No, Código Da Vinci total. Bueno, y el nombre, ¿no? El nombre también es un mensaje. Que vuelva a llamarse CIDE, ¿no? Secretaría de Inteligencia del Estado, como lo fue en la década del 90. Con los recuerdos, ¿no? Sí. Todos tenemos de la participación de la CIDE en los aspectos más oscuros de la democracia. Sí. ¿No? Las cloacas de la democracia, como se le suele decir. La CIDE ahora dependerá directamente del presidente de la Nación y de su círculo cercano, Sí. que tendrá control operativo sobre 4 agencias creadas y que estará en general todas a cargo de Sergio Neifert, que es entonces quien va a ser el secretario de Inteligencia. Según el argumento oficial, el cambio es necesario porque la AFI fue utilizada para actividades espurias como el espionaje interno, el tráfico de influencias y la persecución política e ideológica. Que todo eso dejará de suceder inmediatamente a partir de ahora. Ahora, desde que se llame CIDE. No, ahora que vuelve el Tata Joffre va a estar todo bárbaro. Hay un reset. Los logos son muy de película. La Secretaría de Inteligencia, ya bien, normal. Bueno, tranquilo. El logo es el escudo de la Argentina, Sí. y etcétera, no mucho más. Ahora, el Sistema de Inteligencia Nacional tiene ahora 4 organismos. El Servicio de Inteligencia Argentino, Servicio de Inteligencia Argentina. Sí, que CIA. CIA, con S. Con ese. Ellos quieren jugar a la peli de ser CIA. Sí. Ellos quieren jugar a la peli de ser CIA. Después Oh. está la Agencia de Seguridad Nacional, que es un águila. Ay, ya. Un águila que debe ser simplemente un homenaje a Estados Unidos y al logo de la CIA, que también es un águila. Sí. Tal cual. De otra forma, ¿por qué pondrían un águila? Tiene patas largas ese águila igual. Le hicieron medio patona. O lleva algo. Sí, lleva. Agencia de Seguridad Nacional con un águila, entonces, en su logo. Logos, para que no lo ven, redondos, bien al estilo yankee, ¿no? Sí, Bien, bien, con la letra yankee. Muy similar. Con sí. unos laureles ahí envolviéndola. Después está la Agencia Federal de Ciberseguridad, que también es una cosa, una especie de escudo con el sol argentino y ¿Qué cara de Encriptado, orto algo y encriptado. algo medio Sí. como Como dibujaron chips. criptos, Sí. porque es la Agencia Federal de Ciberseguridad. Claro, ¿no? Se muy entiende. bueno. Muy bueno. Muy bueno. Por lo menos no hicieron una compu. Pero después, mirá el de la División de Asuntos Internos. Ah, es me una especie de encanta. triángulo de los Illuminati Es raro. Illuminati. Sí, 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 Es sí. Eso es Illuminati. Illuminati, Illuminati. directamente. Es Código ¿Cuál Da es el- Vinci. cuál Que es está en el dólar también esa pirámide. Sí, está en el dólar, sí. Muchos homenajes y guiños A Estados Unidos. ¿no? Encima división asuntos internos nos están metiendo. Sí. Es que es Mac Phantom. Se criaron con Mac Phantom. No, están viviendo una peli realmente. Sí. ¿no? Asuntos internos. Llamemos a los de la CIA. Bueno, pasemos a ver, en definitiva, qué cambia, ¿no? Más allá del nombre, los logos y esta peli yankee que están viviendo los muchachos en el gobierno, según averigüé esta mañana, la estructura orgánica no cambia demasiado. Lo que en la agencia se llama la orgánica, que es la que trabajan, los muchachos que laburan, por decirlo de alguna manera. Sí. La orgánica, como se llama, funciona igual. Va a haber áreas
como ya sucedía, acá no hay ninguna novedad, destinadas a seguridad interior. Ciberseguridad también existía, otra con el vínculo con las tareas de inteligencia a nivel internacional, el vínculo con las agencias de inteligencia internacionales, por supuesto. ya existía, solo que le cambian el nombre, le ponen un logo, y la auditoría interna también, ¿no? El triangulito, sin triangulito de Illuminatis, pero ya existía la auditoría interna. Masón nos dicen por acá, sí, claro. Puede ser. ¿Y qué tiene que ver el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Economía? O de Defensa, ¿qué dice ahí? No, Defensa. Seguridad y Defensa coordinando, perfecto. una especie de coordinación de tareas también con esos ministerios. Algo que no quería Bullrich, por cierto. Bueno, según igual el que te llate Caputo. Sí, todo esto Caputito. El Caputito. Sí. Parecería ser que vuelve a intervenir la AFI en delitos federales, por lo que pude averiguar también. CIDE. La CIDE, perdón. La CIDE. Disculpame que te corrija. Tenés razón. El CIDE. En una de las nuevas agencias, a ver, datos curiosos que me comentaron en las últimas horas, la Agencia de Seguridad Nacional estará a cargo del comisario general retirado de la Policía Federal Argentina, Pablo Cecati, que es un ex jefe de la custodia presidencial de Macri, un ex custodio de Macri, muy cercano al expresidente. Me lo marcaron como llamativo porque en la interna de los servicios cae muy mal en la ex AFI, ahora CIDE, que pongan gente de la federal. Ahí, ¿se acuerdan de la historia de Fino Palacio? Sí, una interna vieja. Interna vieja o otro jefe de la federal que, bueno, ¿qué hicieron? Una agencia de inteligencia paralela, en aquel entonces con Mauricio Macri, jefe de gobierno porteño. Pero y con también, Ciro James. Y Ciro James. Bueno, la historia entre la orga de inteligencia y la federal es como que ahí hay una cosa que no se llevan bien. Son como hermanos que no se llevan bien. Bueno, que pongan a un ex jefe de la federal a cargo de una de las agencias, a una de las secretarías que depende de inteligencia, me dicen, ojo con el ruido que pueda llegar a generar eso ahí. Un dato al peo que te sumo. El fiscal que investigó esa CIDE paralela del Fino Palacios y demás y que dijo que existía era Nisman. Exactamente, el fiscal Nisman. Bueno, segundo, que sea de Macri, otro dato, puede suponer alguna devolución del poder de espionaje interno a una persona que estuvo involucrada en varias oportunidades en investigaciones sobre espionaje ilegal, ¿no? Poner de vuelta a uno que era cercano a Macri, decir, otra vez vos ahí, ya te conozco, yo también te conozco, sé lo que haces vos. Hablando de actividades ilegales, ¿cómo era que decían? Bueno, espionaje interno. El último caso es el que denunciaron los familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan, ¿no? Claro. De espionaje ilegal durante el gobierno de Macri. Entonces, lo que me decían esta mañana es, o hay una devolución de favores y Macri vuelve a tener algún tipo de incidencia en el sistema de inteligencia, o la meada del gobierno a Macri es tal que ya hasta le quitan la gente de inteligencia. Yo no sé cuál de las dos creer, habrá que ver desarrollar los acontecimientos para entender qué está sucediendo ahí. Los que están cerca de Milei y peleados con Macri son un poco los que quedan a cargo del sistema de inteligencia. Salvo que sea una meada histórica, que no solo lo cagan de frío a las 2 de la mañana en Tucumán, no lo dejan firmar ni el documento, sino que encima le quitan su entorno o los vínculos en la inteligencia para llevárselos al actual gobierno y sea una meada de esas características. Veremos cuál de las dos es. Bueno. Empezando por Santi Caputo, ¿no? Cualquiera de las dos es llamativa, ¿no? De todas formas. Sí. Bueno, es una forma también. Si vos te vas a enfrentar con Macri, más vale que le saque las armitas que tiene de inteligencia, ¿no? Sí, pero por eso, al mismo tiempo, me decían también esta mañana, la idea de que Macri, digamos, de que le están pagando algún favor a Macri, poniendo gente de su confianza en la inteligencia, no cierra, me decían, porque si vos estás peleado con Macri, y hay una diferencia, si vos sabés lo que hace el Calabrés con el Blockbuster, no tiene lógica darle ese poder, una secretaría en el organigrama de inteligencia. Entonces, yo no termino de dilucidar si es una meada a Macri o un favor riesgoso que le están devolviendo al expresidente. Bueno, no es lo único vinculado a Macri tampoco en sus sistemas de inteligencia. Qué turbio todo. El Servicio de Inteligencia Argentino estará a cargo del licenciado Alejandro Walter Colombo. Es un ex delegado de la CIDE en Roma durante el menemismo, vinculado a Antonio Estiuso. Estuvo en el área de Relaciones Internacionales del gobierno porteño cuando Macri era jefe de gobierno. No sé qué relación tiene hoy con Macri, pero la tuvo en su momento. Ok. Bueno, hablando de espionaje interno y político, según el decreto publicado hoy, la Agencia de Seguridad Nacional para Inteligencia tiene habilitadas las facultades y las tareas sobre investigación de toda amenaza al orden constitucional y los poderes públicos. Entre muchas otras cosas, se le habilita la posibilidad de intervenir en inteligencia interna
a toda amenaza al orden constitucional y los poderes públicos, es decir, movilizaciones y protestas. Claro, mirá qué parecido a la carátula que le pusieron a los detenidos el otro día. Por ejemplo, toda esa protesta que se realizó en contra de la ley Bases y todo lo que sucedió después, bueno, en este caso, la nueva CIDE está habilitada a hacer espionaje, que ya lo hacían, sí. Sí. Pero bueno, ahora se Pero cubren. no legalmente. Ahora o se sea, cubren en estaba los papeles. prohibido hacer espionaje interno. Exactamente. ¿O no? Sí, Bueno, sí. ahora... No, eso espionaje interno político, ¿no? o Espionaje sea, interno- político, por supuesto, Sí, ¿no? claro. No sobre bandas Narcotráfico, terroristas, trata de narcotráfico, personas, obvio. No, organizaciones sociales, políticas, bueno, todo eso que no se debería hacer, pero que siempre se hizo, chicos, en este maravilloso país. Sí, siempre. Bueno, quien está detrás de esta configuración es ni más ni menos que el asesor presidencial Santiago Caputo, cuenta hoy en una muy buena nota en el diario AR, Pedro Lacour, el hombre de mayor confianza de Milei, tiene una obsesión, convertir a la ahora ex AFI en una agencia de élite con atribuciones parecidas a las del FBI estadounidense, que vuelva a ser una entidad al mando de una figura política que responda directamente al Ejecutivo. Apareció un tuit de esa cuenta que se le adjudica a Santiago Caputo, que dice: me preparé toda la vida para este momento. La CIDE, por cierto, en esta nueva CIDE, acá nadie me da agua bendita, quiero aclarar, ningún gobierno. Sí. Y aparecen ahora personajes vinculados, en su momento también al kirchnerismo, no solo al menemismo. Pueden googlear algunos nombres. La nota de Pedro Lacour en el diario AR tiene muy buena información sobre Lucas Nehamkis, su relación con Santiago Caputo y la relación que tuvo en aquel entonces con el kirchnerismo cuando Juan Manuel Aval Medina era jefe de gabinete, etcétera. Y bueno, no es que, qué barbaridad. Sí. No, las cosas que suceden ahora. Pero sí es cierto que la CIDE, así como se la conoce, con ese nombre y con esa impronta, había dejado de funcionar en 2001, luego de la aprobación de la Ley de Inteligencia. Desde 2001 a 2015 existió la Secretaría de Inteligencia hasta que en 2015, tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, Cristina Kirchner impulsó la creación de la AFI, la Agencia Federal de Inteligencia. En las próximas horas, según adelantaron desde la Casa Rosada, saldría ya entonces algunos detalles más, pero ya está el decreto y ya está entonces oficializados los cambios y el regreso de la CIDE a la inteligencia argentina. Cambiamos de tema. El gobierno insiste en no repartir comida. Ya no le encuentro ninguna explicación. Si ya no la tenía, cada vez menos. Javier Milei y Sandra Petovelo presentaron un escrito para que la Corte Suprema revoque el fallo judicial que los obliga a repartir los más de 5 millones de kilos de alimentos que estaban guardados en depósitos, que casi se pudren muchos de ellos en depósitos del ex Ministerio de Desarrollo Social. Una nota de Ariel Ijalad y Franco Mirraji en El Destape da detalles. Cuenta que redoblaron la presión judicial ya que el recurso ante el máximo tribunal lo firma directamente el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, hablando de los 90, ex integrante de la Corte y ministro de Justicia de Carlos Menem. Bueno, este manotazo judicial de Milei y Petovelo llega luego de una doble derrota que tuvieron los tribunales. Por un lado, en materia penal, 3 instancias de Comodoro Pi les ordenaron entregar la comida. Primero fue el juez Sebastián Casanelo, luego la Cámara Federal y finalmente la Cámara de Casación. El escrito es contra esa decisión, pero además el juez en lo contencioso administrativo, Walter Lara, lo contábamos ayer, también le ordenó al gobierno que cumpla con el presupuesto destinado a transferencias a comedores sociales y con los acuerdos que tiene el Estado argentino con organismos internacionales, caso la ONU, para el mismo fin, y que son además obligación del Estado nacional. Es decir, mirá, si a vos no te gusta repartir comida, lo lamento, pero acá hay acuerdos que tiene el Estado con organismos internacionales como la ONU, el PNUD, por ejemplo, que es guita de la ONU para asistir con alimentos a los comedores. Si ese acuerdo está vigente, están incumpliéndolo. Bueno, con este panorama es que van a la Corte, ¿no? ¿Hasta dónde, no? ¿Hasta dónde con tal de, bajo el argumento de la justicia no se puede meter en una decisión política autónoma del Poder Ejecutivo, es que ahora van incluso hasta la Corte Suprema para no repartir comida? Porque el argumento de ellos es ese, no es el argumento que no quieren repartir comida, sino que la justicia no se puede inmiscuir en esos asuntos. Exactamente, mientras no reparten comida. Claro. Mientras siguen sin repartir O sea, de facto está pasando ni un paquete de arroz desde que llegaron al gobierno. Bueno, pero tampoco reparten frazadas. Atención a esto, ¿eh? También hay frazadas acumuladas sin repartir. Todo esto en medio de una ola polar que ya lleva 2 semanas en todo el país y que causó acá en la ciudad de Buenos Aires la muerte de por lo menos 5 personas en situación de calle, solo en la ciudad de Buenos Aires. Contábamos la semana pasada otra en Mar del Plata, se investigaba una en Mendoza, etc. Según denunció a Tiempo Argentino la organización social Proyecto 7, encabezada por Horacio Ávila, el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Petovelo, tiene más de 65.000 frazadas arrumbadas en galpones.
Ávila afirmó que en los últimos días se repartieron unas 15.000 frazadas con toda la furia, pero que en los galpones de capital humano había más de 80.000. Los datos precisos dan cuenta de 75.870 frazadas de una plaza, casi 6.000 de dos plazas, en depósitos que están acá en la Ciudad de Buenos Aires, que los podrían haber repartido la semana pasada y la anterior cuando hacía 0 grados. Bueno, no lo repartieron. En el Gran Buenos Aires y en el norte del país hay, en los depósitos que tiene, que son los mismos depósitos donde estaba la comida, 16.500 frazadas de una plaza, casi 6.000 de dos plazas en el galpón de Villa Martelli, 18.000 de una plaza en un galpón de Salguero, acá en Palermo, 41.000 en el de Tucumán, en total 81.868 frazadas guardadas en galpones sin repartir. ¿Con qué razón? Ninguna. No hay por qué. No hay por qué, que no hay gobierno, que no hay gestión. Más allá de la crueldad al poder de la que venimos hablando, yo en un punto empiezo a creer que directamente ni saben porque no les importa que hay frazadas que podrían haber repartido, como sucedió también con los alimentos. Bueno, según una auditoría solicitada por el propio gobierno y realizada el 19 de diciembre sobre los elementos dejados por la gestión anterior, la cartera de Peto Velo ya sabía, por lo menos en los papeles, no sé si lo sabía Peto Velo, pero sí hay un informe que indica que desde entonces existen no solo los alimentos acumulados, sino estas miles de frazadas y otros productos como guardapolvos, ropa, material de limpieza, que está ahí en galpones y que el gobierno decidió de un día para el otro no repartir. Pese a que disponían de esa información, ni los alimentos ni las frazadas se repartieron. Bueno, cambiamos de tema. Atención a esto también importante porque hay una disputa entre Buenos Aires y Río Negro por una planta de YPF. Habrán escuchado en algunas noticias. Bueno, el gobernador Axel Kicillof realizó este lunes una conferencia de prensa en Casa de Gobierno para referirse al proyecto de YPF de erradicar una planta de GNL en Bahía Blanca y que se la quiere llevar Beretilneca a Río Negro. Están ahí en esa disputa por ver quién adhiere al RIGI, al régimen de grandes inversiones aprobado en la ley base. Claro. Bueno, Axel anunció que enviarán a la legislatura bonaerense un proyecto aparte, una especie de RIGI bonaerense con otras características, pero que apunta más o menos a lo mismo. A ver. Suelto, y lo vamos a hacer, Augusto, entiendo que el día de hoy, enviar un proyecto de ley para un régimen provincial de fomento de inversiones estratégicas, que tengan que ver con grandes inversiones, producción y trabajo en la provincia de Buenos Aires. A través de esa ley pretendemos englobar varias de los requisitos o las necesidades que presentan las compañías para llevar adelante el proyecto en Bahía Blanca. Por ejemplo, cuestiones fundamentales, contribuir y colaborar a que los tiempos de decisiones de diferentes áreas del gobierno provincial y a veces municipal se puedan acelerar, por ejemplo, para cuestiones ambientales, ¿no? Que va a haber que decidir. Y son presentaciones que tiene que hacer la empresa y pide que lo hagamos rápidamente. Este régimen considera que los proyectos que apliquen y que adhieran y que sean incluidos dentro de este régimen puedan ser tratados de manera prioritaria en diferentes decisiones de aprobación o no de normativas. Bueno, ahí lo que hace Axel en definitiva es anunciar el proyecto de un régimen de fomento de inversiones energéticas específicamente para el sector de hidrocarburos, y ahí lo que se está discutiendo con YPF y la planta de GNL, y de esta manera esquiva el desafío que planteó el Poder Ejecutivo Nacional de aceptar el RIGI como condición necesaria para que, en este caso, esta planta de licuefacción de gas se instale en Bahía Blanca y no se vaya a Río Negro. Vamos a seguir trabajando con seriedad, dijo Kicillof, y de otra forma le garantiza también un marco legal a esa inversión, o eso intentará, para que no se vaya de la provincia de Buenos Aires. Se da en el marco esto de que Río Negro mandó también el lunes una carta al titular de YPF, Horacio Marín, el ex de Chint, informando que con la adhesión al RIGI ya cuentan con todos los requisitos para construir la planta de GNL en Punta Colorada, en Río Negro. Entonces Beretilneca le dice, yo ya estoy, yo el RIGI ya lo tengo. Ya lo tengo listo. Yo ya estoy listo para que vengas. Bueno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires nuevamente aclaró que no adhiere al RIGI que aprobó el Congreso en la ley bases de Milei y ahora entonces envía este proyecto de promoción. Axel busca que se construya esa planta en Bahía Blanca. Kicillof opinó también sobre los anuncios de Caputo, todo esto que venimos conversando, la timba financiera y el crucito de los amigos traders, y criticó que no se hable del desempleo y la vida cotidiana de los argentinos. A ver. Entonces estamos en una recesión muy grande, que es producto de la caída de los ingresos, caída del consumo, caída de las ventas, luego caída de la producción y del empleo.
Así que lo que está pasando en Provincia de Buenos Aires es que observamos realmente una aceleración de la pérdida de puestos de trabajo en el país y en nuestra provincia, porque nuestra provincia es la provincia industrial por excelencia. Así que, como decíamos, si cae el producto 6%, pero cae 15% la industria, 50% de la industria se desenvuelve en territorio bonaerense. Así que es muy, muy grave. Y lo que puedo decir de esos anuncios es que ninguno, absolutamente ninguno, se refiere ni a las cuestiones del desempleo que está generando el programa económico, ni de la enorme recesión. Nada indica que el gobierno nacional haya escuchado una palabra, ni un sonido de ya a esta altura la tronadora recesión que está habiendo en la Argentina, como si fuera un factor que no habría que atender, como si todo fuera una cuestión de hablar porque lo vemos en Twitter y en las redes, con agentes bursátiles, con el sector financiero, pero el hecho es que tenemos un desastre en la economía real, que es la vida cotidiana de millones y millones de bonaerenses. Bueno, ahí está el gobernador Axel Kicillof, economista, hablando también de las medidas anunciadas por el gobierno y esto que comentábamos más temprano, ¿no? La economía de la timba, la economía financiera, si es que se le llama economía a eso, y la economía real y el impacto de la recesión. Bueno, hasta ahí entonces lo que pasa en la Argentina y ahora lo que pasa en la Argentina con Brasil. ¿Qué está sucediendo ahí? El gobierno de Lula acaba de llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires, Julio Vitelli, que como buen diplomático le bajó el tono a la polémica esta mañana en una entrevista con Futurock. No es una llamada de enojo, dijo, para mapear oportunidades con esta nueva Argentina. La idea es identificar formas de llevar adelante la relación entre los países más allá de estas diferencias. Bueno, la llamada a consultas sucede, por cierto, luego del viaje relámpago que Javier Milei hizo al balneario Camboriú en Santa Catalina para participar como orador principal en la CIPAC, la Conferencia de Acción Política Conservadora, donde calificó a Jair Bolsonaro como un perseguido político. Recordamos este momento. En Venezuela, que ya no queda un solo gobierno sensato del mundo que no reconozca que es una dictadura sanguinaria. Miren lo que pasó en Bolivia en 2019, cuando Evo Morales se obstinó con un tercer mandato inconstitucional. Miren la persecución judicial que sufre nuestro amigo Jair Bolsonaro aquí en Brasil. Bueno, aunque le haya costado pronunciar la palabra, habló de persecución judicial. Javier, te entiendo. Bolsonaro no es perseguido político, sino que es investigado por el asalto a la Plaza de los Tres Poderes el 8 de enero de 2023. Recordemos que Milei eligió participar de ese evento de la ultraderecha en vez de dar el presente en la cumbre del Mercosur, que se celebró en Asunción, y ese faltazo originó en su momento duras críticas por parte de todos los socios del bloque regional. Cuando digo todos es no solo Lula, sino también el uruguayo, por ejemplo, Luis Lacalle Pou, o el paraguayo Santiago Peña. El patrón se viene repitiendo en materia de diplomacia internacional, de política exterior. Brasil, de hecho, no es el primer país en llamar a su embajador a consultas. Todos recordamos todavía el ejemplo de España, aunque nuevamente el embajador de Brasil y de Argentina quiso esta mañana marcar diferencias con esa crisis diplomática, diciendo no es lo mismo. Es muy distinto. Es otra cosa. No, tranqui, no pasa nada. Bueno, hasta ahí entonces el resumen imposible de Maldita Suerte. Maldita